RTP. 9 horas con 11 minutos. ¿Usted está escuchando? La mañana en RTP. No está el doctor Febres Cordero. No está el doctor Febres Cordero hoy día. Buenos días. Está el doctor Rodríguez y está el doctor Cucalón. Lo acabamos de extrañar en este momento. Bien, pues damos inicio a este espacio. Ya tiene algunas semanas junto al doctor Rodríguez, junto a César, que tiene que ver con discutir, pues, ¿no? Lo que podría ser una constituyente a puertas, a una escasa semana realmente ya de la decisión, ¿no? Sí, retomando el espacio de los jueves, tan necesario en democracia, le damos la bienvenida al abogado Henry Cucalón Camacho, ex ministro de Gobierno, y creo que hay sobre la mesa algunos temas para compartir. Abogado Cucalón, ahora que estamos a puertas de quizás poner los cimientos para una nueva constitución y que las preguntas que están sobre la mesa, tanto las de referéndum como la de consulta popular, pudieran abrir una nueva perspectiva de país en democracia, ¿cuál sería, a su criterio, ¿no? ¿Cuál sería la lectura de lo que está ocurriendo a escasas 2 semanas de las elecciones? Gracias, muy buenos días. Saludos a todos los oyentes y seguidores de RTP, a mis demás compañeros del panel, David. Es bastante importante lo que estamos viviendo. Recién se están calentando los motores, porque noto que hay un profundo desconocimiento sobre el contenido de este ejercicio de participación ciudadana. Hay mucho desconocimiento de las mismas, creo que también hay mucho simplismo de querer ver esto simplemente como un ejercicio plebiscitario acerca de la gestión de gobierno, votar por simpatías y por antipatías, por quien convoca y no por la razón de ser de las preguntas. Bien ha señalado, unas son de referéndum, otros son de consulta popular. Hay una contradicción práctica, no jurídica. Por un lado, hay 3 preguntas para cambiar la constitución actual y una pregunta que nos dice si queremos iniciar un proceso para cambiar lo que queremos cambiar en las 3 primeras. Lo cual no sé si es fruto de esta estrategia que dicen que estamos viviendo, que todo lo tienen calculado, pues la ley de Murphy pues no juega con ellos, o simplemente fue fruto, algunos dicen de la improvisación, otros de una cortina de humo, otros de un distractor. Yo quisiera verle una forma más seria, como abrir la puerta a una oportunidad de cambio. Una pequeña reflexión, y le vamos a pedir al panel que nos ponga si es factible las preguntas después de un momento. Bajo este enfoque, ¿no? Tenemos preguntas de referéndum y tenemos una pregunta de consulta popular. Bajo este enfoque, hace varias semanas estuvo aquí el expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes, y le preguntamos, ¿podrá coexistir la Asamblea Constituyente en caso de que gane el sí en la consulta popular? ¿Podrá coexistir con las instituciones democráticas que están constituidas? ¿Y cómo resistir a la tentación de que esa Asamblea Constituyente no se vaya a declarar o no vaya a intentar declararse de plenos poderes? Normativamente el procedimiento es claro. Esta constitución, de la cual yo he sido un crítico y por la cual voté que no en septiembre del 2008, es la primera que incorpora como mecanismo de desmembramiento de la misma que pueda ser sustituida. Ninguna constitución en el Ecuador antes ponía un artículo que diga cómo tenía que morir, por así decir, sino cómo tenía que cambiar o ser reformada. Entonces, jurídicamente hablando, pueden coexistir. Por supuesto, porque estamos bajo un orden constituido. La Asamblea Nacional y el Presidente de la República están a 5 meses de haber iniciado sus funciones. Tienen que coexistir, porque la Asamblea Constituyente, como bien señalas, en el caso que fuera aprobada en consulta, solo tiene plenas facultades para expedir una nueva Carta Suprema. Nada más. Así versa el texto constitucional, así versa el estatuto y el dictamen de la Corte.
Así que debería coexistir sin ningún problema. Claro, eso en el mundo normativo. Lo que no puede prever ni la Constitución, ni el Estatuto, ni el dictamen, es la forma en que los constituyentes y sus dueños, espero que sean los ciudadanos, no quienes los pusieron ahí, les den órdenes y quieran agitar el avispero y que sea una instancia de relajo institucional. Cuando malinterpreten el concepto de los plenos poderes, ellos tienen plenos poderes sin límite alguno para redactar una carta magna, no plenos poderes originarios, porque ya el país se fundó en 1830. Cualquier demagogo populista que venga con la cantaleta de la refundación, hágale en delete, pasen la página. Eso no existe. Los países no se refundan cada vez que hay una constitución, porque el Ecuador no se ha refundado 20 veces. Esas cantaletas son propias de agitadores de campaña. Digo esto porque escuché la entrevista del doctor Salgado y tiene plena razón. Debemos sujetarnos y cumplir, respetar a lo que nos están convocando. No estamos en las épocas que no solamente fue la Constitución y la Constituyente del 2007-2008, la del 66-67 hizo lo mismo, la del 45 también, la del 46, pero eran otros momentos, otro marco jurídico, no habían regímenes civiles, veníamos de dictaduras. Ahora, nos guste o no, ojo con lo que voy a decir, nos guste o no, pero hay que respetar, tenemos una asamblea y un presidente, hay órganos, hay una corte constitucional, hay alcaldes elegidos por voto popular, no a dedo como en las dictaduras. Entonces dependerá mucho de la cultura democrática, de la cultura jurídica, de quienes vayan a la constituyente, que no se reproduzcan esas situaciones de caos, como que comiencen a expedir mandatos constituyentes que alteren el ordenamiento jurídico, que no comiencen a dar amnistías, ni indultos, ni comiencen a aprobar una serie de resoluciones o hagan el show de destituir a alguien y nombrar a alguien, o que vaya un presidente, haga la mamarrachada de ir a entregar la banda para que se la pongan a los 2 minutos. No, señores. Ya de por sí esto va a ser un proceso que puede generar incertidumbre, más allá que la peor incertidumbre es no hacer nada del inmovilismo, para sumarle adicionalmente una disputa política de baja ralea, algo que debe ser una discusión de qué tipo de sociedad queremos, de cuál va a ser nuestro contrato social. Ese es el verdadero debate. Así que sumo votos para, en el supuesto que sea aprobado, se sujeten al mismo ordenamiento que vamos a aprobar. Ahí yo quiero aprovechar, y justamente escuchaba la frase de desmembramiento, pues obviamente en la formación constitucional del doctor, y ha incidido también el doctor Albert, mi maestro. Su maestro. Y tenía 2 preguntas concretas. La primera, en el plano práctico, ¿qué ocurre si se llegase a dar un presunto mandato constituyente de plenos poderes? ¿Cuál es la vía institucional que tenemos y de garantías jurisdiccionales, si es que cabe, para decirle a la Corte, ven y regula esto, y quién sería el llamado, digámoslo así, a controlarlo? Y la segunda, que es algo de lo que poco se habla, es ¿cuál cree usted, suponiendo que se aprobara un texto que fuera un régimen transicional adecuado hacia un nuevo proyecto de constitución? Perfecto, vamos por la primera parte. Se le denomina desmembramiento a todo cambio constitucional, que según nuestro régimen ahora tiene 3 formas: enmienda, reforma y la sustitución total vía constituyente. Ahora se lo engloba de esa manera. Vamos al supuesto de que haya un mandato constituyente. Para eso hay una respuesta política y una respuesta jurídica. La política, si transgreden cualquiera de las normas que vamos a aprobar en la consulta, será suficiente motivo para decirles un no del tamaño de esa pantalla. Al igual que si redactan estupideces, sandeces, se redactan códigos penales, si se saltan los temas de principios de garantías, o si solamente maquillan, como creo que va a ser la ambición de algunos, ciertas cosas, de cambiarle, por ejemplo, el nombre de la Asamblea por Senado, pero dejar con las mismas taras la institución, pues yo voy a votar que no. Entonces la primera respuesta, si se salen del marco que vamos a aprobar el 16, es política, es decirles no y rechazar el mamotreto que vayan a aprobar con los mandatos, las amnistías, los despojos y todo lo que vayan a hacer supuestamente las fuerzas mayoritarias, supuestamente. Ahora vamos a lo jurídico. Si tú revisas la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sobre el control de la Corte, no lo tiene en el minuto. La Corte solo tiene un control
formal. Ojo, no de fondo, después de aprobada o no en referéndum. Es decir, y hay un ejemplo, se lo ve en clases, si se necesita la mayoría absoluta, la mitad más uno, ¿qué pasa si se aprueba por el 48% y la envían al registro oficial? O otro tipo de cuestiones de forma. Una vez que termine ese mandato, como todo, y ese fue el gran problema de lo que se hizo en el año 2007-2008, no solamente haber hecho un mandato, si te acuerdas que decían los mandatos, ¿no? Había una frasecita que la utilizan todos los dictadores, ¿no? Los civiles y los militares. Esto es inimpugnable. Juez que tramite una causa contra el mandato será destituido. ¿Sí te acuerdas, no? Eso ocasionó varios problemas en cortes internacionales. Es deporte la interamericana señalar imposible estas cláusulas. Exacto. Pero supongamos, ese mandato hecho sin base jurídica, pero algunos de los iluminados que van a ir van a decir que tienen poderes constituyentes totales, refundacionales, se van a creer Jefferson, Washington, Olmedo, no sé qué diablos se van a querer creer, nadie, solo con las pintas que más o menos se van visualizando, no sé cuáles pueden ser, pues padres fundadores. Automáticamente, una vez que termine la constituyente, vas y la demandas a la corte, pero como tema individual. Pero ojo con el control sobre lo que va a salir de la constituyente. Tú no puedes estar impugnando artículos. Es solo un tema de forma. Eso es lo que yo llamo plenas facultades para expedir una constitución. Más allá que nos guste o no lo que están redactando. Eso es importante tenerlo claro en cuanto a los principios de intervención. Ojalá que no suceda. Ojalá que no, porque para mí la respuesta va a ser política, mi créeme. Entonces, no hay garantía jurisdiccional que se pueda interponer ante la Corte una vez que esté en marcha la constituyente. No expresamente se lo establece, pero no quites de que se vaya a hacer. Lo que yo digo es que lo que está en la ley orgánica, no está prevista esa situación, es el control de forma una vez aprobada en referéndum. Hay artículo expreso, si no me es ingrata, creo que es el 66, me puedo equivocar. Ese sí es artículo expreso, por así decir, en cuanto a la forma, no al contenido. No es que yo voy a ir a la corte porque no me gustó qué artículo pusieron con relación a la forma en que se maneja el Estado. Eso no hay, porque eso es libérrimo, eso es puro, eso es el constituyente, esos son los plenos poderes. Eso es lo que no está sujeto a ningún control. Pero, por ejemplo, una prisión preventiva sin límite de tiempo, acuerdo al estándar interamericano de derechos humanos. Ahí viene el tema. El mismo estatuto y el dictamen sí pone dos principios. El de que no hay plenos poderes y que no pueda haber esa limitación o regresión de derechos, y tú has dicho una precisión, de la cual estamos consignados en los tratados, pero no es cualquier tipo de derecho. Ese, por ejemplo, ese es obvio que no se puede inobservar. Pero yo he puesto un ejemplo en todas estas entrevistas. Nada quita que mañana revisemos el tema de la ciudadanía universal, por citar un ejemplo. O el listado de deseos de Papá Noel que llegan a 99 en la actual Constitución. Pero lo que no podemos eliminar como tal, no solamente porque lo dice el dictamen de la Corte, sino porque somos suscriptores de tratados internacionales, es el que tú dices, y te pongo otro más radical, el tema de la pena de muerte. No podemos, ¿sí me explico? Correcto. Si mañana el constituyente se pone emocionado y pone en el ECOR que hay pena de muerte, que no te sorprenda que a mucha gente le agrade, pero no se puede, eso obviamente es impugnable, porque contradice no solamente el tratado, sino el mismo dictamen contra el estatuto de la Corte, ¿no? En términos prácticos, siempre tenemos esta discusión de si la constituyente va a resolver problemas de corto plazo o de largo plazo, porque dentro de la campaña, nosotros lo vemos, toda la conversación que hay, se trata de decirle al electorado, esta constituyente te resuelve este problema que tenemos hoy. Nosotros sabemos que eso no va a ser así. No es real. Entonces, ¿qué hacer frente a la ciudadanía? ¿Qué recomendación se le puede dar a la ciudadanía frente a estas decisiones que va a tomar? ¿Cuándo podrán verse los efectos de esta nueva constitución? Coincidimos, una nueva constitución no va a darte el realismo mágico para el día siguiente, ni va a solucionar todos los problemas, ni va a generar per se buenos gobiernos. Ninguna constitución del mundo garantiza una buena gobernanza per se. Eso hay que tenerlo claro. Todo lo contrario es juego pirotécnico de campaña y es demagogia pura. Yo entiendo que para encandelillar, para prender los motores, tienen que venderlo.
porque es difícil vender un tema constitucional en campaña. No es que son temas abstractos, fríos, que necesitan un aterrizaje. Hay algunos que piensan que en la Constitución tienes que poner ya penas. No hay penas, hay principios. Es una declaratoria de principios generales de convivencia, los derechos y garantías y la forma en que se organiza el Estado. El doctor Salgado le denomina el Estatuto del Poder. Para de contar. Sobre eso comienzas a desarrollar en cuerpos normativos inferiores. Pero claro, va a haber mucho de eso. Te van a vender poco más el paraíso, ¿no? Que al día siguiente el lector va a cambiar. Y ahí yo me hago una pregunta. Tanto que no es así, más allá que yo lo veo como una herramienta. Dicen que si no hay una nueva constitución no puedes avanzar en seguridad, pero al mismo tiempo estamos escuchando, y muy bien por el país, que todos los días atrapan a objetivos de alto valor. Entonces significa que no hay la constitución. Por un lado, y yo soy de los que creo, he sido un crítico del régimen estatista económico, que es una camisa de fuerza, una ideologización de la constitución, pero te dicen que es un desastre económico, cuando todos los días vemos publicidad que hemos crecido económicamente. Entonces, ¿no les parece que hay una mínima contradicción, por así decir? Entonces, doctor Cucalón, la pregunta aquí es clara. ¿Aprobamos o no? Digamos que aprobamos el 16 de noviembre. Eso que sea para que lo aprobemos. Eso que sea por los sueños que la gente vote. En su experiencia, en el Estado, en el Congreso, en la expedición de nuevas leyes, ¿cuánto tiempo pasa hasta que aquello sea visible en la vida de los ciudadanos? A ver, tengamos claro que el 16, si votamos a favor, es el inicio de un proceso. Voy a empatar tu pregunta con la segunda parte. Tiene que existir de ley un régimen de transición. Montecristi puso 1 año de plazo para que las leyes orgánicas, que son las que regulan derechos de participación, derechos de organización del Estado, se puedan expedir. Y se hicieron casi todas. Quedó pendiente, si saben cuál quedó pendiente de aprobación, y que se aprobó en el 2013, no al año, que hubiera sido al año 2009, la famosa y negativa ley de comunicación. La loca. Exactamente, esa fue una obligación que nació de esa Constitución. Uno de los tantos temas con los cuales no estoy de acuerdo, por poner un ejemplo. Sobre ese andamiaje jurídico que tiene que aterrizar, Montecristi le puso 1 año. Veo bastante difícil que en 1 año tú puedas aprobar todas las leyes orgánicas. Comienza la implementación. Ojo, solo un régimen de transición. Yo les voy a poner un ejemplo, para que vean lo complejo que es esto, ¿eh? Por eso yo creo que fue un error ponerle ese plazo de 6 meses, prorrogarle 2. ¿Qué pasa si en la constituyente vamos a un nuevo sistema de niveles de gobierno? ¿Qué pasa si eventualmente se logra la eliminación de las prefecturas? Solo como anécdota, en las 2 últimas constituyentes estuvieron a un tris desaparecer. En un debate álgido donde estén ustedes, mientras al mismo tiempo se están inscribiendo candidatos entre julio y agosto del próximo año. Para prefectos. Para prefectos y alcaldes. ¿Qué pasa si cambiamos la composición de los consejos? ¿Qué pasa si vamos, digamos que no hay federalismo porque no está el caldo de cultivo por ese tema, pero sí un tema de régimen autonómico, con comunidades, con sistemas de competencias, como en España, que veo que todo el mundo ahora habla de España y viaja. La salud en España no es el gobierno central, ¿no? ¿Es de qué? De la comunidad, ¿no? Que lo paga la caja. Claro, por eso se vuelve importante, ¿no? Y con esto siempre lo digo, el tiempo es tirano y no es nuestro peor enemigo. En la pregunta que vamos a aprobar o improbar, ¿no? Se hace referencia a las reglas. Es decir, no es que la consulta popular deja a libre albedrío de la ciudadanía lo que vaya a pasar después. Entonces, los ciudadanos deben saber, deben conocer y la abogada Cucalón nos ha dado todo un andamiaje de circunstancias que pudieran ocurrir, pero los ciudadanos deben conocer que no es la Asamblea Constituyente, no va a ser, en caso de aprobarse, no va a ser de plenos poderes, va a tener ciertos límites y los límites se los impone la propia Constitución actual. El propio pueblo cuando vote. Y el pueblo, que es el mandante, el soberano. El mismo pueblo le dice, te doy esta facultad de que nos dé una nueva Constitución bajo estos parámetros. Y por eso, David, yo he venido comentando, yo he dicho que voy a votar por el sí, tengo como muchos de ustedes muchísimas dudas, sin duda alguna.
Pero en el caso de que incumplan esas reglas o el contenido no es conveniente, tenemos la oportunidad también de decirles que no en el referéndum. Qué lástima que sea una pérdida de tiempo y de recursos y nos quedaremos en el limbo como sucedió en el caso chileno. Pero bueno, ese es parte del mismo diseño que ahora nos da la Constitución, que no necesariamente tenemos que ir a una constituyente como era en antaño, solo como un producto de un golpe, como el retorno a la democracia. Porque mal o bien, con todas las imperfecciones, estamos en un régimen democrático debidamente constituido, donde quien ha convocado, más allá de las críticas que pueda merecer el presidente, está revestido tanto de legalidad como de legitimidad. Gracias, abogado Cucalón. Dejo esta reflexión: el que siembra malas semillas no puede recoger buenos frutos. A votar con conciencia, a votar con serenidad, con madurez democrática, y que el domingo 16 siempre gane el pueblo. Y con esto, pues, además nos despedimos el día de hoy en la mañana por RTP. Ya se lo escucha hablando fuerte con Rodolfo Vaquerizo. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. RTP